nuestro segundo análisis del día. Las extremidades y otras partes corporales de los albinos son atesoradas en algunos países africanos donde algunos creen erróneamente que aportan riqueza y buena suerte. Hay quienes atacan a personas con albinismo para mutilarlos y extraerles sus órganos para venderlos a brujos, quienes las utilizarían en sus hechicerías. Viviana Mashamba, quien estamos viendo en pantalla, tiene 16 años. Hoy paga el precio de tan descabellada creencia. La niña dormía en su habitación con su hermana y una prima cuando fue drogada, y luego sus atacantes procedieron a cortarle la pierna derecha, 2 dedos, e intentaron cortarle también la pierna izquierda. Despertó de su estupor desangrándose. Estuvo hospitalizada 10 meses y su caso no es aislado. Según el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, este año las personas con albinismo han experimentado un aumento de ataques violentos en África Oriental. La pregunta para que ustedes participen del programa en estos momentos, acudiendo a las redes sociales: ¿qué opinas sobre el señalamiento de personas con albinismo para mutilarlas? Analizamos el tema con la ayuda de Javier Elaje, director jurídico de la Fundación de Derechos Humanos, quien se encuentra en nuestros estudios en la ciudad de Nueva York. También con nosotros Elio Masferrer Can, profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y presidente de la Sociedad para el Estudio de las Regiones. Él se enlaza vía Skype desde el campus universitario en la Ciudad de México. Javier Elaje, vamos con usted primero. ¿De qué manera protegen o dejan vulnerables las leyes en África Oriental a las personas con albinismo, y qué más se puede hacer para protegerlas? Tanzania, que es el país dentro de África subsahariana, donde este fenómeno es más visible. Tanzania recién condenó a la primera persona que por haber asesinado a una persona albina, a 3 personas que raptaron a un niño y lo asesinaron por ser albino. Recién condenó a su primera persona en el año 2009. Y antes de eso ya se habían reportado por lo menos 50 muertes de personas albinas, así asesinadas por asesinos que son cazadores de recompensa, que lo que hacen es cortarle partes o extraerle órganos y luego vendérselos a brujos que comercian con ese tipo de órganos, ¿no? Entonces, la primera sentencia condenatoria contra asesinos de esta área fue en el 2009. Entonces, es un fenómeno novedoso el hecho de que tanto estos estados africanos como la comunidad internacional se está comenzando a fijar en este gravísimo flagelo que padecen las personas albinas en África. Javier Elaje, ¿por qué es que son los niños con albinismo los que se convierten en los principales blancos de estos despiadados ataques? Mire, el origen de todo esto son las supersticiones promovidas por brujos en África. Mientras más pobre el país y mientras más remota la zona del país del que se trate, por eso, por ejemplo, en Tanzania se van a Dar es Salaam, a la capital, muchos albinos a vivir porque están mejor protegidos allí, pero mientras más remota el lugar, estas creencias promovidas por la superstición de los brujos son más asibles, y es allí donde las personas más vulnerables sufren estos ataques. ¿Por qué niños y no adultos? Porque son los niños los más vulnerables, a quienes se los puede reducir fácilmente y atacarlos de manera más fácil de lo que sería una persona adulta, ¿no? Entonces, obviamente, los brujos saben que sus brujerías son inventos, porque ellos son los canales de estas acciones, y por eso le dan mayor valor a los niños. Y no es solamente con los albinos. En otras partes de África, por ejemplo en Gabón, hay incluso políticos envueltos en sacrificio de niños. O sea, siempre y cuando sean niños, tienden a los brujos y toda la gente que comercia con estos órganos tienden a atacar a los niños mucho más que a los adultos. No solo a los albinos, sino incluso en lugares donde hay sacrificio infantil en general. Javier Elaje, usted mencionó las creencias. ¿Y exactamente cómo es que surgió esta disparatada idea de que un trozo de cuerpo de un ser humano tenga albinismo, no pueda traer buena suerte? Yo creo que en África tiene su origen en el hecho de que el color de piel de los africanos abajo de Egipto tiende a ser bastante oscuro, ¿no? Entonces, para ellos es algo mucho más
volviendo al pasado, el origen de esto, es mucho más fácil que surja este tipo de creencias de que son una especie de seres, ya sea sagrados, que también se ha creído en algunas partes, o seres especiales de alguna manera. Es porque por el color de la piel de la gente en esos lugares. Es algo más difícil surgir creencias así de radicales y así de disparatadas en el norte del mundo, por ejemplo, en los países escandinavos, que hasta hace cientos de años atrás igual vivían bajo supersticiones y muchas prácticas que hoy consideraríamos como barbáricas, como partes de la barbarie. En esos lugares es más difícil que esta particular superstición surja, ¿no? Ahora, que no parezca una estigmatización a las personas en África en general, se debe recordar que en Occidente, por ejemplo, tan cercano como hace 300 años, o sea, a finales del siglo XVIII, finales del siglo XVII se registraron en el mismo Estados Unidos, en ese momento en las colonias, juicios contra brujas, ¿no? Por brujerías y las quemaron en la hoguera, claro, etcétera. Entonces, es un fenómeno que puede ocurrir en todo el mundo y lo importante es educar y por supuesto, un clima democrático que lastimosamente no hay en África es vital para lograr esta educación, ¿no? Vamos con nuestro otro invitado, Elio Masferrer Khan, profesor. En Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 20.000 personas tienen algún tipo de albinismo. Sin embargo, en algunos países de África Oriental, como Tanzania, el número podría ser de hasta 1.500 de cada 20.000 personas. ¿Por qué y cómo se han ido propagando estos cuentos de brujos a través del continente y por qué habría más albinismo en algunos de esos lugares que en otros, por ejemplo, como acabo de mencionar, Estados Unidos? Bueno, la cuestión del albinismo es un factor genético, que hay una alteración en el gen que define el color de la piel de la persona y otras variables. En sentido estricto es, podríamos decir, una mutación genética. Lo que sucede es que en la visión del mundo de ciertos pueblos africanos, el albinismo es como una persona elegida por los dioses o que tiene algún tipo de determinación divina. Por ejemplo, en los indígenas americanos, los hijos mellizos, en el segundo caso, dicen que es hijo del rayo, etc. Entonces, los albinos tendrían ciertas poderes, capacidades. Eso está referido a la visión del mundo africana. Ciertos pueblos africanos consideran que el ser humano tiene un doble, una sombra, un otro. No es lo mismo que el alma de los cristianos, que es una cosa inmaterial, etcétera, sino que es algo material que puede aprenderse, tomarse, etcétera. Entonces, en el caso del albinismo, si se piensa que el albino es un elegido de Dios y que entonces tendría ciertas capacidades, que estaría esa sombra, ese doble, está en el deriva del cuerpo de la persona y cuando muere podría estar en los huesos u otros elementos, restos de la persona. Ahora,